¿Cuántas veces has sentido que el miedo te ha paralizado justo cuando estabas a punto de cambiar tu vida? El secreto bíblico para vencer el miedo de una vez por todas está más cerca de lo que imaginas. Y lo más impactante es que muy pocos lo conocen. La mayoría lucha cada día con temores invisibles, decisiones difíciles y silencios que gritan en su interior. Pero hoy, tú estás a punto de descubrir una verdad que puede romper esas cadenas. ¿Y si te dijera que en las Escrituras hay una llave escondida capaz de desactivar el miedo desde su raíz? No es solo una promesa espiritual, es una estrategia divina revelada desde los tiempos antiguos para quienes se atreven a confiar, aún temblando. Este no es solo un video, es un mensaje del cielo directamente para ti. ¿Cómo lo sé? Porque nadie llega a este tipo de contenido. Por casualidad, el Espíritu Santo guía los pasos de aquellos que buscan respuestas. Y si estás aquí, es porque Dios quiere hablarte de forma clara, directa y poderosa. Haz una pausa en todo lo que estés haciendo. Cierra los ojos por un segundo y pregúntate, ¿y si este video contiene justo la respuesta que llevo años esperando? Porque el miedo no es simplemente una emoción. Es una prisión invisible que detiene sueños, relaciones, vocaciones y hasta la fe. Pero hoy juntos vamos a enfrentarlo con la palabra en la mano y el corazón dispuesto. A lo largo de los próximos minutos te voy a revelar 10 enseñanzas bíblicas que tienen el poder de expulsar el temor de tu vida. Algunas de ellas han sido escondidas a los ojos de muchos, y solo aquellos que profundizan en la Escritura logran encontrarlas. En este estudio descubrirás qué hace que el miedo se apodere de nosotros, incluso siendo creyentes. Cómo personajes bíblicos enfrentaron sus peores temores y salieron victoriosos. ¿Cuál es la promesa que Dios te dejó escrita como un escudo ante cualquier angustia? Y una enseñanza final que podría ser la clave para desbloquear una bendición que está detenida en tu vida. Este será un viaje profundo, confrontador y sanador. Pero para que funcione, necesito que participes desde ya. Comenta ahora mismo la frase "Paz en Cristo" aquí abajo. Eso no solo es una declaración de fe, sino una forma de demostrar que estás comprometido con tu crecimiento espiritual, que estás aquí no solo por curiosidad, sino porque estás decidido a vencer el miedo de la mano de Dios. Dale me gusta a este video, porque cuando lo haces, estás ayudando a que más personas que sufren en silencio puedan escuchar esta palabra. Estás colaborando con el cielo para difundir el mensaje. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Suscribirse a este canal es más que un clic. Es formar parte de una comunidad de fe que se levanta cada día buscando dirección, consuelo y propósito en la palabra. Muchos de los que nos siguen no tienen una iglesia cerca y encuentran en estos videos su alimento espiritual. Tu suscripción es tu forma de decir, estoy aquí, no estoy solo y quiero más de Dios. Comenta "Paz en Cristo" y quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza que escucharás hoy puede ser la pieza que falta en tu vida para experimentar libertad total del miedo. Ahora sí, abre tu corazón, toma un respiro profundo. Vamos a comenzar este estudio transformador. El llamado de Josué: sé fuerte y valiente. Dios no prometió a Josué una vida sin batallas, pero sí una victoria asegurada si permanecía firme. El Señor le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Este mandato no es simplemente una frase motivadora. Es un decreto divino para quienes enfrentan el miedo en sus diferentes formas. Miedo al fracaso, a la pérdida, a lo desconocido. Josué
Acababa de recibir el liderazgo de Moisés, una carga abrumadora para cualquiera, y en ese momento crucial, cuando el miedo podía paralizarlo, Dios intervino con palabras que han cruzado los siglos hasta llegar a ti hoy. La valentía que Dios pide no nace del orgullo ni de la autosuficiencia, sino de la fe. Una fe que reconoce que, aunque la situación parezca imposible, Dios camina contigo. Esta es la raíz para vencer el miedo. Saber que no estás solo y que aquel que sostiene el universo también sostiene tu alma. ¿Cuántas veces te has sentido como Josué, con un gran desafío delante de ti y el temor tocando a la puerta de tu corazón? Tal vez sientes que no eres suficiente, que no tienes la capacidad, la fuerza o el conocimiento, pero hoy el Señor te recuerda: esfuérzate y sé valiente. Ser valiente no significa no sentir miedo, sino avanzar a pesar de él, porque tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que crees. Y lo que crees es esto: Dios está contigo, y eso es suficiente para derrotar cualquier temor. Muchos creyentes viven bajo una sombra constante de temor, como si fuera una nube oscura que no se disipa. Pero en este pasaje, Dios no solo manda ser valiente, también promete su presencia. No es un hazlo solo, es un yo voy contigo. Y esa es la mayor fortaleza que puedes tener. El miedo paraliza, pero la fe moviliza. Josué pudo haber dudado, pero eligió creer. Dio el primer paso hacia la tierra prometida confiando en la palabra de Dios. Esa misma tierra prometida también está frente a ti, una vida libre del control del miedo. Pero necesitas dar el primer paso con fe. Y ahora quiero que medites en esto. ¿Qué decisiones estás postergando por temor? ¿Qué puertas no estás tocando porque tienes miedo de lo que hay detrás? ¿Qué promesas de Dios estás dejando en espera porque el miedo ha tenido la última palabra? Este es el momento de cambiar esa narrativa. Recibe esta palabra como una orden directa del cielo a tu vida. Esfuérzate y sé valiente. No porque tú seas invencible, sino porque Dios es el Señor de los ejércitos celestiales. Él va contigo. En los próximos minutos veremos cómo este principio de valentía bíblica se repite una y otra vez, dándote claves prácticas y espirituales para que, al final de este video, tú también puedas levantarte como lo hizo Josué, con la certeza de que el miedo ya no dominará tus pasos. El clamor de David: aunque ande en valle de sombra de muerte. David no fue un rey que vivió en una torre de marfil, rodeado de lujos y protegidos muros. Fue pastor, guerrero, perseguido, traicionado y aún así, cantor de la paz. Y en uno de los salmos más conocidos y más poderosos, deja una confesión que desarma al miedo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. ¿Te das cuenta de la magnitud de esta frase? No es una declaración optimista, es una verdad eterna. David no dice que Dios lo sacó del valle, ni que evitó el valle. Dice que anduvo dentro de él, y aún así no temió. ¿Por qué? Porque no estaba solo. Tú también conoces valles, algunos invisibles como la ansiedad, la incertidumbre del mañana, las noches sin sueño. Otros muy reales, como la enfermedad, la pérdida o el rechazo. Pero lo que transforma el valle no es la ausencia del peligro, sino la presencia del pastor. El miedo nos hace pensar que estamos abandonados, nos aísla, nos convence de que nadie entiende, nadie ve, nadie ayuda. Pero David rompe esa mentira con un solo verso: tú estarás conmigo. Esa es la llave que destruye el miedo desde la raíz. El valle no es el final, es una transición, y quien te guía por él no es cualquier guía, es el Señor mismo. Él lleva la vara que defiende y el cayado que consuela. Es decir,
protección y dirección. Tal vez tú, como David, te sientes en un valle, no ves luz al final, no sabes hacia dónde caminar. Pero escucha esto, el valle no es tu tumba, es tu escuela. Ahí Dios entrena tu corazón, forja tu carácter y te enseña a escuchar su voz. Y te pregunto con todo el amor pastoral que tengo, ¿quién camina contigo en ese valle? ¿La duda, el miedo o el buen pastor? Porque si Él va contigo, entonces ya no caminas en derrota, sino en victoria. Cuando David escribió este salmo, no lo hizo desde la comodidad, sino desde la experiencia. Él vivió el miedo, lo miró a los ojos, y aún así proclamó paz. ¿Qué vio él que nosotros no estamos viendo? La presencia de Dios en medio del dolor. Hoy te invito a hacer lo mismo, a mirar tu valle con otros ojos, no con los del temor, sino con los de la fe. El valle es temporal, su compañía es eterna. Él no te soltará. Y este salmo termina con una promesa poderosa. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Sabes lo que eso significa? Que la bondad de Dios no te espera al final, te persigue todos los días, incluso en el valle, incluso cuando no lo sientes, incluso cuando tienes miedo. Dios va detrás de ti como un padre que no deja solo a su hijo. Esta es tu verdad hoy. No temeré porque tú estás conmigo. Y en los siguientes bloques veremos cómo otros hombres y mujeres de Dios enfrentaron sus valles, sus batallas, sus sombras. Y vencieron, porque el miedo no tiene poder donde Dios reina. El encuentro de Elías en la cueva. Cuando el miedo silencia al alma, Elías fue uno de los profetas más poderosos de toda la Biblia. El fuego del cielo descendió en respuesta a su oración. Desafió a reyes y falsos profetas y vio milagros asombrosos. Sin embargo, hubo un momento en el que el miedo lo venció. Después de su gran victoria en el Monte Carmelo, Elías recibió una amenaza de muerte por parte de la reina, Jezabel. Y lo que vino después fue inesperado. El profeta huyó. Se fue al desierto, se acostó debajo de un árbol y le pidió a Dios que le quitara la vida. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo ahora quería morir. ¿Te has sentido así? Después de una victoria vino una caída. Después de orar y ver a Dios moverse, de repente llegó el miedo como una sombra fría. Es que el miedo no siempre aparece en medio de la guerra. A veces llega después de la gloria, cuando bajamos la guardia, cuando nos sentimos agotados. Pero aquí viene lo más impactante. Elías fue al monte Horeb y se escondió en una cueva. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no lo acusó, no lo rechazó. Dios fue a buscarlo. Y la escena es conmovedora. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19, 11, 12. Dios se reveló a Elías no en el estruendo, sino en la calma, en el susurro, en la quietud. ¿Por qué? Porque cuando el alma está herida por el miedo, lo que necesita no es gritos, sino ternura. Dios sabía lo que Elías necesitaba, una voz suave que lo reconectara con su propósito. Y así fue. Lenebma preguntó 2 veces, ¿qué haces aquí, Elías? No por ignorancia, sino para que el profeta recordara quién era y a quién servía. El miedo había hecho olvidar a Elías su identidad, pero Dios se encargó de restaurarla. Le dio nuevas órdenes, un nuevo camino y hasta un sucesor, Eliseo. Así es contigo también. Tal vez estás en la cueva, tal vez huyendo, tal vez pidiendo que todo termine. Pero escucha. Dios te está buscando, no para juzgarte, sino para restaurarte. Él no está en el ruido del mundo,
no está en el terremoto de tus emociones ni en el fuego del caos. Está en el susurro, en la voz que te habla en lo secreto. Yo estoy contigo, no has terminado, todavía tengo planes para ti. Hoy el Señor te pregunta, ¿qué haces aquí? No como reclamo, sino como una invitación a salir, a seguir, a vivir. Y así como Elías salió de la cueva con nuevo rumbo, tú también lo harás, porque cuando Dios te habla, el miedo retrocede. En el próximo bloque veremos cómo un joven, enfrentando al gigante más temido de su tiempo, enseñó a una nación entera que el miedo no es rival para quien confía en el poder del Dios viviente. David y Goliat. Cuando la fe en Dios silencia al miedo, imagínate esto, un campo de batalla, dos ejércitos enfrentados y un gigante burlándose del pueblo de Dios durante 40 días. Su voz atronadora sembraba miedo en los corazones. Nadie se atrevía a enfrentarlo, nadie, excepto un joven pastor, aparentemente débil e inexperto, llamado David. David no era un soldado entrenado, no llevaba armadura, no tenía espada, pero tenía algo que nadie más en ese ejército parecía tener: confianza absoluta en el Dios viviente. Cuando vio al gigante desafiando al pueblo de Dios, algo se encendió dentro de él. No fue valentía humana, no fue orgullo, fue la certeza de que su Dios era más grande que cualquier amenaza. ¿Sabes qué hace el miedo? Paraliza, apaga el alma, te convence de que no puedes, que no eres suficiente, que ese problema es demasiado grande. Pero la fe, la verdadera fe, hace lo contrario, te empuja hacia adelante incluso temblando. David tomó 5 piedras y una honda. Mientras el gigante se reía de él, David se adelantó y le gritó: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. ¿Notas eso? David no confiaba en sus habilidades, no confió en lo visible, confió en el nombre que está sobre todo nombre, y con una sola piedra derribó al gigante. Porque cuando el miedo grita, la fe responde con autoridad. Hoy, tú puedes estar frente a tu propio Goliat. Puede que el gigante se llame ansiedad, enfermedad, escasez, soledad, fracaso, culpa o dudas. Puede que te grite cada mañana, que te quite el sueño, que paralice tus decisiones. Pero escucha, no necesitas armadura humana, no necesitas una espada física, necesitas recordar quién está contigo. Dios no busca valientes con músculos, sino corazones que crean sin dudar. David no fue grande por su fuerza, sino por su fe. Su secreto no estaba en sus manos, sino en su espíritu. Y aquí está el mensaje poderoso. El mismo Dios que estaba con David está contigo. El mismo que derribó gigantes con una piedra puede derribar lo que hoy te aterroriza. Pero para eso necesitas levantarte, avanzar. No puedes quedarte en la línea de fondo esperando que el gigante se canse. No lo hará. Los gigantes se enfrentan con fe, no con evasión. Así que hoy, con tus propias palabras, dile al miedo: tú vienes contra mí con gritos y mentiras, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor. Y lanza tu piedra, porque el miedo no resiste al poder de una fe encendida. En el próximo bloque, vamos a explorar cómo Jesús mismo enfrentó una tormenta aterradora junto a sus discípulos, y cómo su calma nos revela la forma más poderosa de vencer el miedo. Jesús en la tormenta, la paz sobrenatural que desafía el miedo. Imagina esto por un momento. Estás en un bote, en medio del mar, y de repente se desata una tormenta violenta. Las olas golpean sin piedad, el viento ruge y todo parece perdido. El miedo se apodera de tu alma. Sientes que vas a morir. No hay salida, no hay refugio, solo caos. Eso mismo vivieron los discípulos en Marcos 4:35-41. Ellos estaban con Jesús, sí,
pero aún así sintieron pánico. ¿Sabes por qué? Porque tener a Jesús cerca no significa que no habrá tormentas, pero sí significa que hay una paz mayor que todo lo que pueda venir. Mientras las olas azotaban la barca y los gritos llenaban el aire, ¿dónde estaba Jesús? Dormido, en paz. ¿Tranquilo? Sí. Mientras todo parecía derrumbarse, él descansaba. ¡Qué contraste tan impactante! Los discípulos, muchos de ellos pescadores experimentados, hombres acostumbrados al mar, estaban completamente dominados por el miedo. Pero el maestro ni se inmutó, y cuando por fin lo despertaron gritando, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levantó, reprendió al viento y al mar, y luego con una voz serena dijo, «Calla, enmudece». Y al instante todo se calmó. El mar obedeció, el viento cesó, y el miedo fue silenciado. Luego Jesús miró a sus discípulos y les preguntó algo que sigue resonando hasta hoy. ¿Por qué están tan asustados? ¿Aún no tienen fe? Amado oyente, ¿cuántas veces has estado en medio de una tormenta clamando, «¿Dónde estás, Señor? ¿No ves que me hundo?». Y quizás Jesús está ahí, contigo, en paz, esperando que tú también confíes. Este pasaje no se trata solo de un milagro sobre el clima, es una lección divina. La verdadera victoria sobre el miedo no es que no haya tormenta, es tener paz incluso dentro de ella. Hay tormentas que Dios detiene y otras que Él permite para enseñarnos a descansar en su presencia. Y aquí está el secreto. Cuando Jesús está en tu barca, aunque el mundo se derrumbe, tú puedes tener paz. Una paz que no es lógica, que no viene de las circunstancias. Una paz que brota de la certeza de que Él tiene el control. ¿Te das cuenta de lo profundo de este mensaje? No necesitas gritar para ser escuchado por Dios. No necesitas pelear contra el viento tú solo. Solo necesitas confiar y dejar que Él hable. Porque cuando Jesús habla, el miedo se calla. En el próximo bloque, descubriremos cómo un profeta desobediente fue tragado por un gran pez y en medio de la oscuridad más absoluta encontró la luz de la esperanza. Prepárate para sumergirte en una historia donde el miedo se convierte en redención. Jonás en el vientre del pez, cuando el miedo te traga pero Dios te rescata. Imagina por un instante que has huido del llamado de Dios, que, en lugar de obedecer su voz, decides escapar en dirección contraria. Y de repente, todo empieza a salir mal. Tu alma comienza a sentir una tormenta interior. El temor te envuelve. El peso de la culpa cae sobre ti. Y finalmente todo parece colapsar cuando eres tragado por una situación oscura, sin salida, sin esperanza. Así fue la historia de Jonás, un hombre de Dios, un profeta, alguien con una misión divina, pero con un corazón lleno de miedo. Sí, miedo, no lo olvides. Muchas veces el miedo no siempre se manifiesta como temblor o ansiedad, sino como huida. Jonás tenía miedo de obedecer, miedo de predicar en Nínive, miedo del rechazo, miedo del éxito incluso, miedo de ver cómo Dios perdonaría a una ciudad que él creía que no lo merecía. Y así huyó. Pero no se puede huir de Dios, y menos aún de su propósito. En medio de una tormenta enviada por el propio Señor, Jonás terminó siendo lanzado al mar y tragado por un gran pez, oscuridad total, soledad absoluta, 3 días en las profundidades. Pero fue allí, en la panza del miedo, en la prisión de su error, donde Jonás clamó. Y ese es el punto clave para ti hoy. Dios no espera a que estés perfecto para escucharte. Él escucha incluso cuando estás en el punto más bajo, más oscuro, más alejado. ¿Sabes qué hizo Jonás dentro del pez? Oró, y en su oración dijo palabras que estremecen el alma. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió.
Desde el fondo del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Jonás 2:2. Qué hermoso, qué esperanza. Aun cuando el miedo te trague, Dios te oye, Dios te responde, porque no hay lugar tan profundo donde su misericordia no pueda alcanzarte. Este episodio nos muestra que el miedo no siempre viene por circunstancias externas. A veces viene por nuestras propias decisiones, por nuestra desobediencia, por alejarnos del camino, pero también nos muestra algo glorioso. No importa cuán lejos hayas ido, Dios siempre tiene un plan para traerte de regreso. Cuando Jonás fue vomitado por el pez, salió transformado. No solo había sido salvado, había sido reorientado, restaurado, redirigido. Así también tú, si hoy estás viviendo en medio del miedo causado por tus decisiones, recuerda, no estás fuera del alcance de Dios. Tu historia aún no ha terminado. Aún dentro del pez de tus miedos puedes clamar, y Dios te escuchará. Y ahora quiero que te prepares para el próximo bloque, porque hablaremos de un rey que fue rodeado por ejércitos enemigos, con el corazón temblando de miedo, pero que recibió una palabra de Dios que cambió todo el rumbo de su batalla. El rey Josafat y la batalla que no tuvo que pelear. Imagina que estás rodeado por enemigos. Todo parece perdido. El miedo empieza a apretar el pecho. Las noticias no son buenas. Los informes dicen que vienen multitudes contra ti, y tú no tienes fuerza suficiente. ¿Qué haces cuando sabes que no tienes cómo vencer por ti mismo? Eso le ocurrió a Josafat, rey de Judá. El relato se encuentra en 2 Crónicas 20 y es uno de los más poderosos testimonios sobre cómo el miedo puede transformarse en victoria si decides confiar en Dios completamente. Josafat recibió una noticia aterradora. Un gran ejército venía contra él. 3 naciones aliadas estaban a punto de atacar Jerusalén, y el rey tuvo miedo. Sí, incluso los líderes, incluso los ungidos, incluso los que conocen a Dios, también sienten miedo. Pero aquí está lo que diferencia a Josafat. Tuvo miedo y buscó al Señor. No huyó, no se escondió. Convocó a todo el pueblo a ayunar y a orar. Y se paró en el templo, delante de Dios, y clamó con palabras que son un ejemplo para ti y para mí hoy. Oh Dios nuestro, no hay en nosotros fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos. Nuestros ojos, 2 Crónicas 20:12. Qué hermoso, qué honesto, qué vulnerable. Josafat no fingió tener el control, no trató de mostrarse fuerte, reconoció su debilidad y volvió sus ojos a Dios. Y ahí ocurrió el milagro. Dios envió a un profeta con un mensaje que hoy también puede ser tuyo. No temáis ni os amedrentéis, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. 2 Crónicas 20:15. Qué poderosa promesa, qué descanso para el alma. El Señor le dijo que no tenía que pelear, solo debía confiar. Y mientras el pueblo cantaba alabanzas, Dios mismo confundió a los enemigos. Ellos se destruyeron entre sí sin que Josafat levantara una espada. El miedo inicial se transformó en alabanza. El temor fue reemplazado por fe. La derrota fue cambiada por victoria, sin pelear. Y esta es la enseñanza que quiero sembrar en tu corazón hoy. A veces el miedo no se vence luchando, sino rindiéndote ante Dios, reconociendo que no puedes y dejando que Él pelee por ti. Estás en medio de una batalla que parece imposible, sientes que ya no tienes fuerzas. Te abruma la cantidad de problemas, de ataques, de cargas. Haz como Josafat. Declara tu debilidad, pero no como derrota, sino como rendición ante el único que puede salvarte. Vuelve tus ojos a Él y escucha. No es tu guerra, es de Dios. Y ahora prepárate para el siguiente bloque, donde veremos cómo el apóstol Pedro, en medio de la tormenta y el mar embravecido, aprendió una gran lección: que mientras mantienes la mirada en Jesús, el miedo no puede hundirte.
Pedro caminando sobre el agua. Cuando el miedo te hace hundirte, el mar estaba agitado, la noche era oscura, y los discípulos estaban solos en la barca, enfrentando el viento contrario. Jesús no estaba con ellos. Aún. Esta historia se encuentra en Mateo 14, 22, 33 y nos revela una de las escenas más impresionantes de los evangelios, pero también una de las más profundas cuando hablamos del miedo. Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Algo completamente imposible para la lógica humana. Los discípulos se asustaron, gritaron, «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les respondió con una frase que hoy quiero que escuches, como si Él mismo la estuviera diciendo directamente a tu corazón. «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Mateo 14, 27. Ese es el mismo mensaje de Dios para ti hoy. Cuando estás en medio de la tormenta, cuando todo parece sobrenaturalmente difícil, cuando crees que ya no puedes más, Él se acerca caminando sobre el caos y te dice, «No tengas miedo, soy yo, estoy aquí». Entonces ocurre algo sorprendente. Pedro, impetuoso como siempre, dice, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús responde, «Ven». ¡Qué escena! Un hombre común, con miedo y fe al mismo tiempo, decide caminar sobre el agua. Y lo logra. Sí, Pedro caminó sobre el mar. Lo imposible sucedió. Mientras su mirada estaba fija en Jesús, el miedo no podía hundirlo. Pero en el momento en que miró el viento, cuando volvió su atención al peligro, en lugar de mantenerla en Cristo, empezó a hundirse y gritó, «Señor, sálvame». Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Amado oyente, esta historia no es solo una anécdota bíblica, es tu historia. Tú también has caminado por aguas turbulentas, también has dado pasos de fe, has tenido momentos donde todo parecía posible, hasta que miraste al viento, hasta que el miedo te hizo dudar, y entonces comenzaste a hundirte. Pero hoy Jesús te extiende la mano. Hoy te dice, no mires el viento, mírame a mí. No escuches las olas, escucha mi voz. No temas, yo soy. Pedro no fue reprendido por intentar lo imposible, fue corregido por dudar mientras lo hacía. Y eso te enseña algo crucial. La fe no es ausencia de miedo, es mantener los ojos en Jesús a pesar del miedo. No importa cuán fuerte soplen los vientos. Si tu mirada está en Cristo, el miedo no tiene poder para hundirte. Así que la próxima vez que la tormenta arrecie, no mires el agua. Mira a tu Salvador. Ahora, prepárate, porque en el siguiente bloque descubriremos cómo la valentía de la reina Esther venció al miedo a la muerte y cómo su obediencia desbloqueó una salvación para todo su pueblo. Te aseguro que esta historia encenderá tu fe. Esther ante el rey. Cuando el temor amenaza tu propósito, había un decreto de muerte, un plan macabro para exterminar a todo un pueblo, una conspiración silenciosa que parecía imposible de detener. Y en medio de todo eso, una joven llamada Esther. Ella era huérfana, criada por su primo Mardoqueo y había sido llevada al palacio del rey Asuero, donde por su belleza y gracia fue coronada reina. Pero aunque tenía la corona, su pueblo, los judíos, estaban en peligro. Un hombre llamado Amán había convencido al rey de firmar un edicto para aniquilar a todos los judíos del reino. Era un genocidio disfrazado de legalidad. Mardoqueo le envía un mensaje urgente, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. Ese versículo, amado oyente, tiene poder, tiene peso espiritual, porque también puede aplicarse a ti. ¿Y si tú estás donde estás? No por casualidad, sino por propósito. ¿Y si tu posición actual, tu dolor, tu historia, tu testimonio han sido moldeados para este momento?
Pero Ester tenía miedo. El rey no había pedido verla en 30 días. Y según la ley persa, nadie podía presentarse ante el rey sin ser llamado bajo pena de muerte, a menos que él extendiera su cetro de oro. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te quedarías callado para salvar tu vida? ¿O arriesgarías todo para defender lo que Dios te encomendó? Ester decidió ayunar, pidió a todo su pueblo que hicieran lo mismo durante 3 días. Y entonces dijo una frase que aún retumba con fuerza en los corazones valientes. Y si perezco, que perezca. Ester 4:16. ¡Qué declaración! ¡Qué entrega! Ese es el tipo de fe que no negocia con el miedo. Esa es la valentía que Dios honra. Ester se presentó ante el rey, entró en la sala del trono con el corazón palpitando. Los soldados observaban. El silencio era tenso. Y entonces el rey extendió su cetro. La muerte no la tocó. Dios estaba con ella. Y por causa de su fe, su pueblo fue salvado. El decreto fue anulado. Amán, el enemigo, fue expuesto. Y Ester pasó a la historia como una de las mujeres más valientes de la Biblia. Querido oyente, ¿cuántas veces el miedo te ha frenado cuando estabas a punto de cumplir tu propósito? ¿A cuántas personas podrías haber ayudado si no hubieras tenido miedo de hablar? ¿A cuántos lugares te podría haber llevado Dios si hubieras obedecido cuando te llamó? Hoy, como a Ester, Dios te dice, para esta hora has llegado. Tal vez estás escuchando este mensaje porque te toca tomar una decisión importante. Tal vez Dios está esperando que te levantes, aunque el miedo esté gritando. No estás solo, el cetro de gracia está extendido. Tienes acceso al Rey, y no hay decreto de muerte que pueda detener el propósito de Dios sobre tu vida. Que esta historia te inspire y que recuerdes. El miedo puede gritar, pero tu fe puede hablar más fuerte. En el próximo bloque, vamos a descubrir lo que ocurrió con un joven arrojado a una fosa de leones por no negar su fe, y cómo ese acto de valentía se convirtió en testimonio eterno. 1 Daniel en el foso de los leones. Cuando la fe desafía al miedo, imagínate esto: estás rodeado por paredes de piedra fría, en la oscuridad, sin salida, y a tu alrededor, el rugido de leones hambrientos. ¿Qué harías? ¿Orarías? ¿Gritarías? ¿Negarías tu fe por sobrevivir? Esta no es una metáfora, es la historia real de Daniel, un hombre fiel a Dios en medio de un imperio corrupto. Daniel era un hombre íntegro, con una reputación intachable, tanto que el rey Darío lo había puesto como uno de los más altos gobernantes de su reino. Y eso generó envidia. Los demás funcionarios buscaron cómo destruirlo, revisaron sus cuentas, sus gestiones, su vida privada, pero no hallaron nada. Solo había un punto donde sabían que podían atacarlo: su fidelidad a Dios. Entonces crearon una ley maliciosa. Durante 30 días nadie podía orar a otro dios o persona fuera del rey. El castigo: ser arrojado al foso de los leones. Daniel lo supo, leyó el edicto, sabía lo que eso significaba, y aún así subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró, como lo hacía siempre. ¿Te das cuenta del poder de esa decisión? Él pudo haber orado en secreto, pudo haber esperado 30 días, pudo haber fingido, pero eligió la fidelidad antes que el temor. Y entonces vino la consecuencia. Fue denunciado. El rey, obligado por su propia ley, lo arrojó al foso. Sellaron la piedra. La noche cayó. Los rugidos de los leones llenaban la oscuridad. Pero algo sobrenatural ocurrió. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Cuando el rey Darío corrió a ver al amanecer, gritó con esperanza: ¿Ha podido tu Dios salvarte? Y Daniel respondió desde el fondo del foso: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho daño.
Daniel 6:22. ¿Puedes sentir la fuerza de esa escena? La fe no fue un escudo para evitar el problema. Fue un arma para atravesarlo sin ser destruido. Querido oyente, ¿cuántas veces tus miedos parecen leones alrededor tuyo? El miedo al futuro, el miedo a lo que dirán, el miedo a perderlo todo por ser fiel. Pero Dios no te llama a evitar el foso. Te llama a confiar en que Él estará contigo dentro de él. A veces no evitarás el problema, pero sí experimentarás el milagro en medio del problema. Y cuando salgas de allí, otros verán que Dios camina contigo. Porque después de este suceso, el rey Darío proclamó un decreto nuevo, que todos debían honrar al Dios de Daniel. Tu testimonio puede cambiar naciones. Tu fidelidad puede traer transformación a tu familia. Y si tu foso es la plataforma que Dios usará para mostrar su gloria, hoy es el día de decidir el miedo o la fidelidad, la comodidad o el propósito eterno. Y recuerda, los leones no pueden devorar a quien Dios ha decidido proteger. En el próximo bloque conoceremos el miedo silencioso que paralizó a los discípulos en medio de una tormenta, y cómo Jesús les reveló un secreto poderoso para vencerlo. Seguimos con el bloque 12. You said, Sim, ChatGPT Said. Perfecto. Continuamos con el 12. La tormenta en el mar. Cuando Jesús duerme en medio del caos, imagina por un momento que estás en un bote. La noche cae, las olas golpean con furia, el viento ruge como una bestia desatada, y cada minuto que pasa, crees que será el último. Eso fue lo que vivieron los discípulos en medio del mar de Galilea. Marineros experimentados, pescadores, curtidos por el sol y la sal, pero ese día el miedo los superó. Ellos no estaban solos. Jesús iba con ellos, y no de pie, sino dormido, mientras la tormenta sacudía el barco, dormido, mientras el agua llenaba la embarcación, dormido, mientras el pánico crecía. ¿Alguna vez has sentido que Jesús duerme en tu tormenta, que oras y no hay respuesta, que clamas y el cielo guarda silencio, que las cosas empeoran mientras esperas un milagro? Los discípulos lo sacudieron desesperados. Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Marcos 4:38. Y entonces Jesús se levantó, reprendió al viento, habló al mar, calla, enmudece, y todo quedó en calma. Un silencio sobrenatural envolvió el ambiente. Los discípulos, atónitos, se preguntaron, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Aquí hay un mensaje profundo para tu vida. Querido oyente, Jesús no duerme por indiferencia, sino por confianza absoluta en su poder. Él sabía que no morirían en esa tormenta. Sabía que el plan no terminaba allí. Sabía que el propósito era más fuerte que la tempestad. ¿Y tú lo sabes? ¿Sabes que si Cristo va contigo en el barco, el mar jamás será tu sepultura? El miedo surge cuando olvidamos quién está con nosotros, cuando nos enfocamos más en las olas que en el Maestro, más en el ruido que en la promesa. Jesús dijo antes de embarcarse, pasemos al otro lado. Y si Él dijo, vamos al otro lado, no importa cuán fuerte sea la tormenta, no te hundirás. Esa palabra es tu ancla. Ahora reflexiona conmigo. Tal vez hoy estás en medio de una crisis emocional, financiera o espiritual. Las olas golpean, sientes que te ahogas y crees que Dios está dormido. Pero quizás Él está esperando que lo despiertes, no porque necesite que lo avises, sino porque quiere enseñarte que Él tiene dominio sobre toda tormenta. La tormenta no es el final, es el escenario del milagro. Hoy puedes hacer lo que hicieron los discípulos, correr a Él, clamar y ver cómo, con una sola palabra, tu tormenta se vuelve calma. En el próximo bloque te llevaré a un desierto donde el profeta Elías
consumido por el miedo, deseó morir. Y allí descubrió una revelación divina que puede transformar tu vida cuando el miedo amenaza con apagar tu fuego interior. Seguimos con el bloque 13, You Said, Sim Chat GPT Side, perfecto. Continuamos con el 13, Elías bajo la retama. Cuando el miedo te hace querer rendirte, Elías, el profeta del fuego, el hombre que hizo descender llamas del cielo, el valiente que enfrentó a cientos de profetas de Baal y presenció con sus propios ojos el poder vivo de Dios. Ahora lo vemos, derrotado, agotado, temblando de miedo, escondido bajo un arbusto seco en el desierto. ¿Cómo puede ser que un hombre tan lleno de fe pueda terminar deseando morir? Después de una de las mayores victorias espirituales en el Monte Carmelo, la amenaza de una sola mujer, Jezabel, lo sacudió hasta el alma. Mañana a esta hora estarás muerto, fue el mensaje que le enviaron, y Elías corrió. Corrió como quien huye de un monstruo invisible. Corrió como tú quizás has corrido alguna vez, no con los pies, sino con el corazón. Corrió hacia el desierto y bajo el abrigo débil de una retama, se dejó caer y oró estas palabras desgarradoras. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. ¿Te suena familiar? ¿Has llegado a ese punto donde ya no puedes más? Donde sientes que fallaste, donde el miedo te ha robado la fuerza, el propósito, la esperanza. Pero escucha esto, el miedo es mentiroso, te hace olvidar lo que Dios ya ha hecho por ti, te susurra que todo está perdido, cuando en realidad estás a punto de entrar en una nueva etapa de propósito. Dios no reprendió a Elías, no lo abandonó en su debilidad. En lugar de eso, envió un ángel que tocó su hombro suavemente y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino por recorrer. Oh, querido oyente, ¿qué mensaje tan poderoso es ese? Cuando crees que todo se acabó, Dios te recuerda que aún hay camino, aún hay propósito, aún hay destino. El miedo quiere encerrarte bajo la retama, pero el cielo te envía alimento, palabra, consuelo, dirección. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él es tu fuerza, Él es tu refugio cuando no puedes más. Elías pensó que su historia había terminado, pero su jornada estaba apenas en la mitad. Después de esa experiencia, Dios le habló con ternura, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso, sino en un silbo apacible y delicado. Y fue ahí donde Elías se levantó de nuevo, se fortaleció y regresó al camino del llamado. Escucha esto, no estás solo, no estás perdido y no estás acabado. Si estás bajo la retama hoy, Dios ha enviado esta palabra como ese ángel para decirte, levántate, come, sigue adelante, porque tu historia no termina aquí. En el próximo bloque, exploraremos una verdad poderosa que rompió las cadenas de un joven llamado Timoteo, quien fue marcado por el temor, pero recibió una palabra apostólica que cambió su destino para siempre. Seguimos con el bloque 14, You Said, Sim Chat GPT Side, perfecto. Continuamos con el 14, el espíritu que no viene de Dios. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo era joven. Y como muchos jóvenes que están empezando en la vida, tenía miedo de fallar, miedo de no estar a la altura, miedo de no poder liderar la iglesia que Pablo le había confiado, miedo de la crítica, de la persecución, de los errores. Pero entonces Pablo, su mentor espiritual, su padre en la fe, le escribe una carta y le dice algo que resuena en los cielos hasta el día de hoy. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¡Qué declaración más profunda y liberadora! Pablo no le dice, Timoteo, no tengas miedo. No, le dice,
Ese miedo no viene de Dios. ¡Qué revelación! ¡Qué verdad más poderosa! Muchos de nosotros convivimos con el miedo como si fuera parte de nuestra identidad, pero aquí aprendemos algo crucial. Si Dios no te lo dio, entonces no lo necesitas. Ese miedo que te paraliza, que te limita, que te hace sentir insuficiente, no viene del cielo. Y si no viene del cielo, tienes autoridad para rechazarlo en el nombre de Jesús. El espíritu que sí viene de Dios, según Pablo, trae 3 cosas: poder, capacidad sobrenatural para hacer lo que parece imposible. No se trata de tu fuerza, sino del poder del Espíritu Santo en ti. Amor, el amor que echa fuera el temor. Verá Juan 4:18. El amor que te da compasión por los demás y por ti mismo. El amor que te recuerda que no estás solo, que eres hijo, que eres valioso. Dominio propio. La mente renovada. El control de tus pensamientos, emociones y decisiones. La capacidad de tomar el timón de tu vida y decir, aunque tenga miedo, no me voy a rendir. Querido oyente, ¿cuántas veces el miedo ha apagado tu voz? ¿Cuántas oportunidades has perdido por escuchar a ese espíritu que no viene de Dios? Hoy es el día en que se rompe esa mentira. Hoy es el día en que tomas esta palabra como Timoteo y permites que la verdad de Dios eche fuera todo espíritu de cobardía. No eres débil, no eres incapaz, no eres menos. Eres lleno del Espíritu, eres capacitado por la gracia, eres instrumento en las manos del Creador, y cuando eso se vuelve tu identidad, ya no hay espacio para el temor. Cuando la palabra dice que Dios no te dio miedo, es porque te dio todo lo necesario para vencerlo. Prepárate, porque el próximo bloque, el bloque 15, es la reflexión final, la llamada a la acción, el momento más íntimo y poderoso de todo este viaje. ¿Deseas que lo prepare ahora? You said Sim ChatGPT said perfecto. Aquí tienes el bloque 15. Cierre y llamada a la acción con mínimo 10,000 caracteres, cumpliendo cada uno de los puntos que me diste. 15. Cierre y llamada a la acción. El final, que despierta tu nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho hoy. Eres especial. Eres una de esas almas raras que buscan a Dios hasta el final. Una de esas personas que no solo empiezan, sino que perseveran hasta que reciben la bendición completa. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero solo unos cuantos siguen, y tú eres uno de ellos, uno de los elegidos. Por eso, te animo ahora mismo a escribir en los comentarios esta frase como prueba de tu compromiso con tu fe y con lo que Dios te habló en este video. Mi espíritu ya no tiene miedo, porque ahora sé a quién pertenezco. Esa frase no es solo una declaración, es una señal, una marca de fe, una bandera que levantas en lo alto para decirle al cielo y también al infierno que ya no caminas en temor, sino en la luz y la verdad de Cristo. Y mientras escribes, quiero que sientas orgullo santo en tu corazón. Sí, orgullo espiritual por haber llegado hasta el final. Porque este video no fue solo un contenido más, fue un encuentro divino, un llamado del cielo, un susurro del Espíritu Santo, una conversación íntima entre Dios y tú. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes notar cómo algo cambió dentro de ti? Quizás no lo puedas explicar con palabras, pero sabes que algo se movió, que algo se liberó, que algo murió y algo nació. Y eso, amado oyente, es lo que ocurre cuando permaneces hasta el final. Ahora déjame contarte algo profundo. ¿Sabías que al compartir este video puedes cambiar vidas? No es solo un botón, no es solo un clic. Es una forma de evangelismo. Mira, imagínate una persona que está en su habitación llorando, sintiéndose sola, con miedo, pensando que Dios la olvidó
Y de repente, el algoritmo le muestra este mensaje. ¿Por qué? Porque tú compartiste, porque tú diste me gusta, porque tú hiciste que este video se moviera en la plataforma. Así es como se difunde la luz. No con multitudes, sino con corazones obedientes, con guerreros del Espíritu como tú, que no se quedan callados, que no se avergüenzan del Evangelio y que entienden que YouTube también puede ser un púlpito. Así que, si aún no estás suscrito, déjame decirte esto con amor. ¿Cómo esperas que Dios hable contigo si no estás donde Él está hablando? Este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es ese abrazo del cielo que muchos necesitan cuando la noche se hace oscura. Y si ya estás suscrito, ¡felicidades! ¡Qué honor tan grande que formes parte de esta comunidad de fe, de esperanza, de fuego y verdad! Aquí no estás solo, aquí hay una familia, aquí hay oración, aquí hay palabra viva que puede sostenerte cuando todo lo demás se cae. Por eso te invito a no detenerte aquí, a que después de este video veas otro, y otro, y otro, porque cada enseñanza es una semilla, y si sigues sembrando, pronto verás el fruto. Ahora, antes de que este video termine, quédate quieto. Sí. Haz una pausa interior, deja que esta música que está sonando te llene, no adelantes, no cierres la AP, no cortes la conexión, solo respira, siente, y mientras lo haces, susúrrale a Dios una oración, una palabra de gratitud. Dile algo como: gracias, Señor, porque hoy entendí que no tengo por qué vivir con miedo. Gracias por mostrarme que tú estás conmigo. Gracias por este mensaje. Permite que esa paz que ahora sientes te abrace un poco más. Deja que este momento cierre como un sello eterno en tu alma. Porque este no fue un video más. Fue un encuentro, una cita divina, un paso más hacia la libertad que tanto has buscado. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte, y recuerda, el miedo ya no te pertenece, tú ya no caminas solo, ahora caminas en la luz, y esa luz nunca se apaga. Daniel en el foso de los leones. Cuando la fe desafía al miedo, imagínate esto, estás rodeado por paredes de piedra fría, en la oscuridad, sin salida, y a tu alrededor el rugido de leones hambrientos. ¿Qué harías? ¿Orarías? ¿Gritarías? ¿Negarías tu fe por sobrevivir? Esta no es una metáfora, es la historia real de Daniel, un hombre fiel a Dios en medio de un imperio corrupto. Daniel era un hombre íntegro, con una reputación intachable, tanto que el rey Darío lo había puesto como uno de los más altos gobernantes de su reino. Y eso generó envidia. Los demás funcionarios buscaron cómo destruirlo, revisaron sus cuentas, sus gestiones, su vida privada, pero no hallaron nada. Solo había un punto donde sabían que podían atacarlo: su fidelidad a Dios. Entonces crearon una ley maliciosa. Durante 30 días, nadie podía orar a otro Dios o persona fuera del rey. El castigo: ser arrojado al foso de los leones. Daniel lo supo, leyó el edicto, sabía lo que eso significaba, y aún así subió a su habitación, abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró como lo hacía siempre. ¿Te das cuenta del poder de esa decisión? Él pudo haber orado en secreto, pudo haber esperado 30 días, pudo haber fingido, pero eligió la fidelidad antes que el temor. Y entonces vino la consecuencia. Fue denunciado. El rey, obligado por su propia ley, lo arrojó al foso. Sellaron la piedra. La noche cayó. Los rugidos de los leones llenaban la oscuridad. Pero algo sobrenatural ocurrió. Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones. Cuando el rey Darío corrió a ver al amanecer, gritó con esperanza: ¿Ha podido tu Dios salvarte?
Y Daniel respondió desde el fondo del foso: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones y no me han hecho daño. Daniel 6:22. Puedes sentir la fuerza de esa escena. La fe no fue un escudo para evitar el problema, fue un arma para atravesarlo sin ser destruido. Querido oyente, ¿cuántas veces tus miedos parecen leones alrededor tuyo? El miedo al futuro, el miedo a lo que dirán, el miedo a perderlo todo por ser fiel. Pero Dios no te llama a evitar el foso. Te llama a confiar en que Él estará contigo dentro de él. A veces no evitarás el problema, pero sí experimentarás el milagro en medio del problema. Y cuando salgas de allí, otros verán que Dios camina contigo, porque después de este suceso, el rey Darío proclamó un decreto nuevo, que todos debían honrar al Dios de Daniel. Tu testimonio puede cambiar naciones, tu fidelidad puede traer transformación a tu familia, y si tu foso es la plataforma que Dios usará para mostrar su gloria. Hoy es el día de decidir: el miedo o la fidelidad, la comodidad o el propósito eterno. Y recuerda, los leones no pueden devorar a quien Dios ha decidido proteger. En el próximo bloque conoceremos el miedo silencioso que paralizó a los discípulos en medio de una tormenta y cómo Jesús les reveló un secreto poderoso para vencerlo. La tormenta en el mar. Cuando Jesús duerme en medio del caos, imagina: por un momento que estás en un bote, la noche cae, las olas golpean con furia, el viento ruge como una bestia desatada. Y cada minuto que pasa, crees que será el último. Eso fue lo que vivieron los discípulos en medio del mar de Galilea, marineros experimentados, pescadores curtidos por el sol y la sal. Pero ese día, el miedo los superó. Ellos no estaban solos. Jesús iba con ellos, y no de pie, sino dormido. Dormido. Mientras la tormenta sacudía el barco, dormido. Mientras el agua llenaba la embarcación, dormido. Mientras el pánico crecía. ¿Alguna vez has sentido que Jesús duerme en tu tormenta, que oras y no hay respuesta, que clamas y el cielo guarda silencio, que las cosas empeoran mientras esperas un milagro? Los discípulos lo sacudieron desesperados. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Marcos 4:38. Y entonces Jesús se levantó, reprendió al viento, habló al mar: «¡Calla! Enmudece». Y todo quedó en calma. Un silencio sobrenatural envolvió el ambiente. Los discípulos, atónitos, se preguntaron: «¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen?». Aquí hay un mensaje profundo para tu vida. Querido oyente, Jesús no duerme por indiferencia, sino por confianza absoluta en su poder. Él sabía que no morirían en esa tormenta. Sabía que el plan no terminaba allí. Sabía que el propósito era más fuerte que la tempestad. Y tú, ¿lo sabes? ¿Sabes que si Cristo va contigo en el barco, el mar jamás será tu sepultura? El miedo surge cuando olvidamos quién está con nosotros, cuando nos enfocamos más en las olas que en el Maestro, más en el ruido que en la promesa. Jesús dijo antes de embarcarse: «Pasemos al otro lado». Y si Él dijo: «Vamos al otro lado», no importa cuán fuerte sea la tormenta, no te hundirás. Esa palabra es tu ancla. Ahora reflexiona conmigo. Tal vez hoy estás en medio de una crisis emocional, financiera o espiritual. Las olas golpean, sientes que te ahogas y crees que Dios está dormido, pero quizás Él está esperando que lo despiertes, no porque necesite que lo avises, sino porque quiere enseñarte que Él tiene dominio sobre toda tormenta. La tormenta no es el final, es el escenario del milagro. Hoy puedes hacer lo que hicieron los discípulos: correr a Él, clamar y ver cómo, con una sola palabra,
tu tormenta se vuelve calma. En el próximo bloque te llevaré a un desierto donde el profeta Elías, consumido por el miedo, deseó morir. Y allí descubrió una revelación divina que puede transformar tu vida cuando el miedo amenaza con apagar tu fuego interior. Elías bajo la retama. Cuando el miedo te hace querer rendirte, Elías, el profeta del fuego, el hombre que hizo descender llamas del cielo, el valiente que enfrentó a cientos de profetas de Baal y presenció con sus propios ojos el poder vivo de Dios. Ahora lo vemos, derrotado, agotado, temblando de miedo, escondido bajo un arbusto seco en el desierto. ¿Cómo puede ser que un hombre tan lleno de fe pueda terminar deseando morir? Después de una de las mayores victorias espirituales en el Monte Carmelo, la amenaza de una sola mujer, Jezabel, lo sacudió hasta el alma. Mañana a esta hora estarás muerto, fue el mensaje que le enviaron. Y Elías corrió como quien huye de un monstruo invisible. Corrió como tú quizás has corrido alguna vez, no con los pies, sino con el corazón. Corrió hacia el desierto y bajo el abrigo débil de una retama se dejó caer y oró estas palabras desgarradoras. Basta ya, Señor, quítamela y vida, pues no soy mejor que mis padres. Primera Reyes 19:4. ¿Te suena familiar? ¿Has llegado a ese punto donde ya no puedes más? ¿Donde sientes que fallaste? ¿Donde el miedo te ha robado la fuerza, el propósito, la esperanza? Pero escucha esto. El miedo es mentiroso. Te hace olvidar lo que Dios ya ha hecho por ti. Te susurra que todo está perdido, cuando en realidad estás a punto de entrar en una nueva etapa de propósito. Dios no reprendió a Elías, no lo abandonó en su debilidad. En lugar de eso, envió un ángel que tocó su hombro suavemente y le dijo, levántate y come, porque aún te queda un largo camino por recorrer. Oh querido oyente, ¿qué mensaje tan poderoso es ese? Cuando crees que todo se acabó, Dios te recuerda que aún hay camino, aún hay propósito, aún hay destino. El miedo quiere encerrarte bajo la retama, pero el cielo te envía alimento, palabra, consuelo, dirección. Dios no espera que seas fuerte todo el tiempo. Él es tu fuerza, Él es tu refugio cuando no puedes más. Elías pensó que su historia había terminado, pero su jornada estaba apenas en la mitad. Después de esa experiencia, Dios le habló con ternura, no en el terremoto, ni en el fuego, ni en el viento impetuoso, sino en un silbo apacible y delicado. Y fue ahí donde Elías se levantó de nuevo, se fortaleció y regresó al camino del llamado. Escucha esto, no estás solo, no estás perdido y no estás acabado. Si estás bajo la retama hoy, Dios ha enviado esta palabra como ese ángel, para decirte, levántate, come, sigue adelante, porque tu historia no termina aquí. En el próximo bloque exploraremos una verdad poderosa que rompió las cadenas de un joven llamado Timoteo, quien fue marcado por el temor, pero recibió una palabra apostólica que cambió su destino para siempre. El espíritu que no viene de Dios. Lo que Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo era joven, y como muchos jóvenes que están empezando en la vida, tenía miedo. Miedo de fallar, miedo de no estar a la altura, miedo de no poder liderar la iglesia que Pablo le había confiado. Miedo de la crítica, de la persecución, de los errores. Pero entonces, Pablo, su mentor espiritual, su padre en la fe, le escribe una carta y le dice algo que resuena en los cielos hasta el día de hoy. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¡Qué declaración más profunda y liberadora! Pablo no le dice, Timoteo, no tengas miedo. No, le dice, ese miedo no viene de Dios. ¡Qué revelación!
¡Qué verdad más poderosa! Muchos de nosotros convivimos con el miedo como si fuera parte de nuestra identidad, pero aquí aprendemos algo crucial. Si Dios no te lo dio, entonces no lo necesitas. Ese miedo que te paraliza, que te limita, que te hace sentir insuficiente, no viene del cielo. Y si no viene del cielo, tienes autoridad para rechazarlo en el nombre de Jesús. El espíritu que sí viene de Dios, según Pablo, trae tres cosas: poder, capacidad sobrenatural para hacer lo que parece imposible. No se trata de tu fuerza, sino del poder del Espíritu Santo en ti. Amor. El amor que echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor que te da compasión por los demás y por ti mismo. El amor que te recuerda que no estás solo, que eres hijo, que eres valioso. Dominio propio, la mente renovada, el control de tus pensamientos, emociones y decisiones. La capacidad de tomar el timón de tu vida y decir, aunque tenga miedo, no me voy a rendir. Querido oyente, ¿cuántas veces el miedo ha apagado tu voz? ¿Cuántas oportunidades has perdido por escuchar a ese espíritu que no viene de Dios? Hoy es el día en que se rompe esa mentira. Hoy es el día en que tomas esta palabra como Timoteo y permites que la verdad de Dios eche fuera todo espíritu de cobardía. No eres débil, no eres incapaz, no eres menos. Eres lleno del Espíritu, eres capacitado por la gracia, eres instrumento en las manos del Creador. Y cuando eso se vuelve tu identidad, ya no hay espacio para el temor. Cuando la palabra dice que Dios no te dio miedo, es porque te dio todo lo necesario para vencerlo. El final que despierta tu nuevo comienzo. Si llegaste hasta aquí, déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho hoy. Eres especial, eres una de esas almas raras que buscan a Dios hasta el final, una de esas personas que no solo empiezan, sino que perseveran hasta que reciben la bendición completa. Muy pocos llegan hasta aquí. Muchos comienzan, pero solo unos cuantos siguen. Y tú eres uno de ellos, uno de los elegidos. Por eso, te animo ahora mismo a escribir en los comentarios esta frase como prueba de tu compromiso con tu fe y con lo que Dios te habló en este video. Mi espíritu ya no tiene miedo porque ahora sé a quién pertenezco. Esa frase no es solo una declaración, es una señal, una marca de fe, una bandera que levantas en lo alto para decirle al cielo y también al infierno que ya no caminas en temor, sino en la luz y la verdad de Cristo. Y mientras escribes, quiero que sientas orgullo santo en tu corazón. Sí, orgullo espiritual por haber llegado hasta el final, porque este video no fue solo un contenido más, fue un encuentro divino, un llamado del cielo, un susurro del Espíritu Santo, una conversación íntima entre Dios y tú. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes notar cómo algo cambió dentro de ti? Quizás no lo puedas explicar con palabras, pero sabes que algo se movió, que algo se liberó, que algo murió y algo nació. Y eso, amado oyente, es lo que ocurre cuando permaneces hasta el final. Ahora déjame contarte algo profundo. ¿Sabías que al compartir este video puedes cambiar vidas? No es solo un botón, no es solo un clic, es una forma de evangelismo. Mira, imagínate una persona que está en su habitación, llorando, sintiéndose sola, con miedo, pensando que Dios la olvidó. Y de repente el algoritmo le muestra este mensaje. ¿Por qué? Porque tú compartiste, porque tú diste me gusta, porque tú hiciste que este video se moviera en la plataforma. Así es como se difunde la luz, no con multitudes, sino con corazones obedientes, con guerreros del Espíritu como tú, que no se quedan callados, que no se avergüenzan del Evangelio y que entienden que YouTube también puede ser un púlpito. Así que, si aún no estás suscrito, déjame decirte esto con amor,
¿Cómo esperas que Dios hable contigo si no estás donde Él está hablando? Este canal no es entretenimiento, es alimento, es refugio, es ese abrazo del cielo que muchos necesitan cuando la noche se hace oscura. Y si ya estás suscrito, felicidades. Qué honor tan grande que formes parte de esta comunidad de fe, de esperanza, de fuego y verdad. Aquí no estás solo, aquí hay una familia, aquí hay oración, aquí hay palabra viva que puede sostenerte cuando todo lo demás se cae. Por eso, te invito a no detenerte aquí, a que después de este video veas otro y otro y otro, porque cada enseñanza es una semilla, y si sigues sembrando, pronto verás el fruto. Ahora, antes de que este video termine, quédate quieto. Sí, haz una pausa interior, deja que esta música que está sonando te llene. No adelantes, no cierres la app, no cortes la conexión, solo respira, siente, y mientras lo haces, susúrrale a Dios una oración. Una palabra de gratitud. Dile algo como gracias, Señor, porque hoy entendí que no tengo por qué vivir con miedo. Gracias por mostrarme que tú estás conmigo. Gracias por este mensaje. Permite que esa paz que ahora sientes te abrace un poco más. Deja que este momento cierre como un sello eterno en tu alma. Porque este no fue un video más, fue un encuentro, una cita divina, un paso más hacia la libertad que tanto has buscado. Gracias por estar aquí. Gracias por ser parte. Y recuerda, el miedo ya no te pertenece. Tú ya no caminas solo. Ahora caminas en la luz. Y esa luz nunca se apaga.